Buenas tardes. En este video veremos listas personalizadas y tipos de formato. En listas personalizadas indica de que si yo quiero hacer un listado, por ejemplo, numérico, para no estar haciéndolo uno a uno, escribiendo uno, 2, 3 y así sucesivamente, lo podemos hacer, como te digo, en forma rápida con este tipo de listas que ya están en este caso creadas. En el primer ejemplo vamos a poner el número 1. Salgo de la celda, vuelvo a pinchar, me posiciono en el punto negro que está abajo, cruz negra, y arrastro. Y al arrastrar, automáticamente ese número 1 se va a repetir las veces que yo haya arrastrado. Si te fijas, aquí abajo aparece un pequeño cuadro que si yo lo selecciono y pincho la segunda opción que dice serie de relleno, automáticamente me va a traer el correlativo del número. O sea, del 1, después viene el 2, el 3 y así sucesivamente. Tenemos una segunda opción que es escribir el número 1, posicionarme en la esquina de la cruz negra, apretar la tecla control y al arrastrar automáticamente eso se hace en este caso, como te digo, en forma automática. No tengo para qué pinchar el cuadrito de abajo. La tercera opción es indicándole, por ejemplo, en la primera celda un número 1 y en la segunda celda el número 2. Selecciono los dos valores y al arrastrar automáticamente me va a llevar en el llenado de la información. Cabe señalar también que esto acá lo hicimos empezando por el número 1 obviamente, pero por ejemplo, ¿qué pasa si yo empiezo mi conteo por el número 5? ¿Ya? Bajo la misma lógica, si yo arrastro me vaya a traer ese 5 repetido. Si pincho el cuadro abajo y yo pincho serie de relleno, automáticamente me indica que después del 5 viene el 6, el 7, el 8 y así sucesivamente. Lo mismo en el caso del ejemplo del lado. Si yo pongo, por ejemplo, 66, pincho la celda, me pongo en el vértice, el punto de la cruz negra, mantengo la tecla control y arrastro, automáticamente me indica que después del 66 viene el 67, 68 y así sucesivamente. También puedo indicar, por ejemplo, un correlativo de números. Por ejemplo, si yo acá pongo 100 y abajo pongo 125, selecciono los dos y arrastro este correlativo que me va a llevar de 25 en 25, o sea, 100, 125, 150, 175 y así sucesivamente. ¿Ya? Cabe señalar que el correlativo que tú le des, Excel automáticamente lo va a ir reconociendo y te va a ir realizando, en este caso, estos tipos de listas. Hay listas que ya están creadas por defecto, por ejemplo, los días de la semana. Si yo acá escribo lunes y arrastro, automáticamente el Excel me va a reconocer que después del lunes viene el martes, el miércoles y así sucesivamente. ¿Ya? Ahora, ojo, esto tanto es hacia abajo como hacia el lado. Por ejemplo, si mi semana es hacia el lado, obviamente yo arrastro y me va a traer igual la misma información. ¿Ya? También cabe señalar que si mi semana por algún motivo parte el jueves y yo arrastro en este caso hacia el lado, va a seguir con el correlativo de viernes, sábado, domingo y lunes. ¿Ya? También nos resultaría con esto en el caso de los meses del año. En este caso, por ejemplo, si yo pongo enero y arrastro, automáticamente me va a traer, como te digo, el correlativo de que corresponde, febrero, marzo, abril y así sucesivamente. Si mi año por algún motivo parte en mayo, obviamente me va a traer el mismo orden, ya sea hacia abajo o hacia el lado de, como te digo, en este caso, de la información. ¿Ya? Cabe señalar que también estos dos, los días de la semana y los meses del año, también Excel los reconoce como abreviados. Por ejemplo, LUN, si yo arrastro LUN, automáticamente me va a traer los días de la semana abreviados. Si yo acá pongo N de enero y arrastro, también me va a traer la información. En la mayoría de los computadores también figura esta información, como te digo, también con los días de la semana y los meses del año en inglés, ¿ya? Por si alguien necesita ese dato. También hacer otra lista me permite hacerlo, por ejemplo, en el caso de las fechas. Si yo pongo la fecha del día de hoy, ¿ya? Y arrastro, automáticamente va a reconocer que después del 24 de abril viene el 25, 26 y así sucesivamente. Vuelvo a decir, tanto hacia abajo como hacia el lado. Ya va a depender de cómo tú quieras, en este caso, la información. Por ejemplo, si yo quisiera que este cálculo fuera, por ejemplo, primero guión de enero del 2020, y abajito pongo primero
de febrero del 2020. Si te fijas, estoy poniendo el primer día de cada mes, selecciono los dos y automáticamente me va a hacer el listado con el primer día de cada uno de los meses. Eso va a depender de lo que tú quieras. Si lo quieres, como te digo, en forma lineal, día por día, o si lo quieres, por ejemplo, acá el primer día de cada mes o la quincena de cada mes, según lo que tú desees. ¿Ya? Existe también la posibilidad de crear tu propia lista. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Por darte un ejemplo, que yo necesite un listado con nombres de personas. Para no estar escribiendo ese listado de nombres de personas una vez y otra vez, yo puedo hacer una lista personalizada. Para eso, yo, primero que todo, me voy a ir a Archivo, Opciones, y en Opciones voy a ir a Avanzadas. Archivo, Opciones y Avanzadas. Y al estar en Avanzado, me voy al último, donde dice Modificar listas personalizadas. Lo selecciono, se me abre el siguiente cuadro y si te fijas me aparecen todos los que vimos nosotros en este momento, que serían los días de la semana, los meses del año, pero el primero que está en azul me dice nueva lista. Yo al seleccionarlo, automáticamente acá se me activa el cursor y yo puedo ingresar, por ejemplo, nombres de personas. Ana, Pedro, María, Juan, Diego. Entonces tengo aquí hay un pequeño error. Es coma. Entonces tengo a Ana, Pedro, María, Juan y Diego. Una vez que ya tenga mi listado creado, que pueden ser por comunas, pueden ser por, no sé, por nombres de especialista, puede ser por nombre de regiones, por comuna, por lo que tú desees, ya, yo lo creo acá, le doy a agregar y automáticamente va a pasar al lado derecho donde ya están las listas personalizadas. Le doy a aceptar, vuelvo a darle a aceptar y basta con que yo ponga el nombre de una de estas personas, por ejemplo Ana, le doy enter y arrastro y automáticamente me va a traer ese listado de las personas. No tengo para qué estar haciéndolo, como te digo, uno a uno. Si yo vuelvo a poner Ana en otro cuadro y vuelvo a arrastrar, como te digo, ese me va a repetir porque ya tengo creada mi lista personalizada. En la segunda parte del video vamos a ver tipos de formato. Los tipos de formato son bastante importantes ya que me permite darle, por llamarlo de una forma, un apellido a los números que yo esté ingresando. Por ejemplo, si yo ingreso números en una celda, esos números pueden tener muchos significados. Puede ser, por ejemplo, si yo ingreso números, pueden ser un código, pueden ser un WhatsApp, pueden ser un número de teléfono, puede ser plata, puede ser una fecha, pueden ser muchas cosas. Por eso la importancia del tipo de formato, ¿ya? Primero que todo nos vamos a ir a aquí en el centro donde estamos trabajando en inicio. En el centro de la pantalla tengo los tipos de formato. Si se fijan y yo aprieto el triángulo invertido, me va a figurar formato general, número, moneda, contabilidad, que son los mismos que yo tengo aquí abajito, ¿ya? Vamos a partir, como te digo, primero con general. El formato general no se refiere a que es un formato sin formato específico. Si te fijas, sin formato específico. Es como llamarlo por una forma más o menos que sea un formato neutro. Si yo pongo, por ejemplo, 2500 y le doy enter, el formato general lo va a dejar como, te vuelvo a decir, que puede ser un código, un WhatsApp, un teléfono, una dirección, cualquier cosa, ¿ya? Al revés, vamos a ir ocupando como te digo, el manual y vamos a ir ocupando el botón derecho de formato de celda como lo hemos hecho en los videos anteriores. Voy a seleccionar este rango completo, voy a pinchar, no lo voy a hacer acá, ya, lo podría hacer acá como te digo en número, pero voy a seleccionar yo esto acá, botón derecho, formato de celda y en formato de celda me voy a número. Si te fijas, tengo el mismo listado que yo tengo aquí arriba, pero con la diferencia que si yo pincho número, me da opciones que me indica si lo quiero con decimales, ya, por ejemplo 2500,00, ya, o si quiero usar el separador de miles. Pongo usar separador de miles, le doy a aceptar y acá escribo los mismos 4 caracteres. Si yo le doy enter, automáticamente es exactamente lo que escribí lo mismo, pero en uno puede ser una dirección, pero acá son 2500. Ya me indica que es un número.
Vamos con el siguiente ejemplo. Selecciono el rango completo, botón derecho y le indico, por ejemplo, formato de celda. Me voy a ir ahora a moneda y me indica lo mismo, moneda, posición de decimales, no lo quiero con decimales, y el signo que voy a utilizar. En este caso ya está predefinido el signo peso, pero si yo pincho el triángulo invertido me da una serie de alternativas, euro, bitcoin, dólar americano, me da diferentes opciones. Yo voy a pinchar, como te digo, el caso que dice signo peso. Le doy a aceptar, escribo el mismo número, los mismos 4 caracteres, le doy enter y si te fijas ahora ya cambió. No es solamente, puede ser un texto en general, tampoco un número, sino que ya son 2.500 pesos. ¿Ya? Vamos con el formato contabilidad. Selecciono el rango completo, botón derecho, formato de celda, me voy al formato contabilidad. Lo mismo, me pide decimales, me pide si quiero cambiar el símbolo, voy a dejar el mismo signo peso y acepto. La diferencia es que si yo pongo el 2500, la diferencia entre el formato moneda y contabilidad es que en el caso de contabilidad el signo peso lo deja al costado izquierdo de la celda. ¿Para qué? Para que visualmente no te contamine el número como lo puede hacer acá, y si tienes un listado muy grande de información numérica te podría llegar a confundir el signo peso con a lo mejor un 5, un 2, un 8. Para eso, como te digo, te tira el signo peso al costado izquierdo de la celda. En el caso de fecha, en el caso de fecha, voy a hacer una pequeña pausa acá. El formato para que Excel reconozca que tú estás poniendo una fecha, básicamente son dos. El primero es el guión y el segundo es el slash. ¿Ya? Cualquiera que utilicemos de esos dos caracteres ya me va a indicar que yo estoy ingresando una fecha. Por ejemplo, perdón. Por ejemplo, si yo me posiciono en la celda de abajo, si yo me posiciono en una celda y le indico que hoy es primero guión de enero guión del 2020, le doy enter, automáticamente me lo reconoce como fecha y me lo lleva al costado derecho de la celda. ¿Ya? Voy a agrandar esto un poquito para que se vea mejor. Si yo lo hiciera con el slash, le indico que hoy día es primero de enero, perdón, me equivoqué, primero slash de enero slash del 2020, le doy enter, me lo transforma a guión, pero también me lo reconoce como fecha porque me lo está tirando al costado derecho. A diferencia que si yo pusiera 01 punto del 01 punto del 2020, le doy enter, fíjate que automáticamente lo tiró al costado derecho porque no lo está reconociendo como fecha, lo está reconociendo como un formato general. Los de arriba sí lo reconoce como fecha, pero el de abajo, que lo hice con puntos, no me lo está reconociendo. ¿Ya? Volvamos a lo que es formato. Selecciono el rango completo y le voy a indicar, puedo hacerlo también de acá, no habría problema, pero voy a seleccionar esto, voy a pinchar el botón derecho y le voy a indicar, como te digo, formato de celdas, fecha, y me da un sinnúmero de una cantidad bastante grande de tipos de fecha, en número, con palabras, con el año adelante. Yo voy a ocupar el segundo que dice miércoles 14 de marzo del 2012. Lo selecciono, le doy enter y en ese cuadro pongo una fecha cualquiera, primero guión de enero del 2020, le doy enter y va a aparecer lo siguiente, puros gatos. ¿Qué indica eso? De que el texto que está ahí dentro de esa celda es muy grande para la celda. ¿Qué habría que hacer? Posicionarse arriba, como lo vimos en el video 1, y ampliarlo para que caiga la información. Si yo arrastro acá, como lo vimos también anteriormente, me va a traer todas las fechas, pero mezclando la palabra del día que está y la palabra también con el mes. En este caso, miércoles 1 de enero del 2020. Tengo la posibilidad también de seleccionar este rango completo. Me voy aquí arribita a formato de número, pincho el triángulo invertido y tengo dos opciones, fecha larga y fecha corta. Si yo pincho fecha corta, lo va a llevar a números. Si yo pincho fecha larga, lo va a llevar a lo que estábamos originalmente. ¿Ya? Porcentaje. Selecciono el rango completo, lo podría hacer de acá, sí, pero voy a ir por el botón derecho, formato de celda y le voy a indicar de porcentaje.
Fíjate acá que me dice posición de decimales, acá lo voy a dejar con 2 decimales. Le doy a aceptar y escribo un número, por ejemplo 55, le doy enter y automáticamente me deja 55,00%. Y así sucesivamente, ¿ya? Y por último, vamos a ver el el tipo de formato personalizado, ¿ya? Vamos a ver el formato personalizado que me indica, como te digo, de que yo pueda, como te digo, crear un formato dándole un texto cualquiera al número, ¿ya? Dame un segundito, eliminar, ahí sí, personalizada, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ponerle al número una palabra, le vamos a poner una palabra adicional. Por ejemplo, que cierto vendedor o cierta persona compró tantos kilos o tantos litros o atendió a cierta cantidad de pacientes, ¿ya? Por darte un ejemplo, ¿ya? O a clientes. Entonces, selecciono el rango completo, pincho botón derecho, me voy a formato de celdas y en formato de celdas me voy al último que dice personalizada. Lo selecciono y si te fijas ahí me aparecen todas las funciones que ya están creadas, todos los formatos que están creados, pero yo me quiero quedar con el primero donde dice general, lo borro y pongo, por ejemplo, 0, espacio y entre comillas la palabra que yo desee. En este caso 0, por ejemplo, kilos. Y cierro, en este caso, las comillas. El 0, ¿por qué va? Porque va a cambiar con el número que yo voy a poner en la celda después y después te queda espacio kilos. Le doy a aceptar y acá en el cuadro me indica que, por ejemplo, doña María vendió 22 kilos, don Juan 33 kilos, Francisco vendió 32 kilos y así sucesivamente. La gracia de ponerle este formato personalizado es que si yo quiero hacer una sumatoria de todos estos valores, ya automáticamente lo puedo hacer y automáticamente también la suma me va a permitir hacerla, como te digo, en este caso con esa palabra que yo estoy agregando que tiene como formato kilos. Jóvenes, muchas gracias.